clase. Vamos a ver cuánto sabemos ya. Sabemos 17. Bueno, vamos a continuar con la clase del tema del Producto Interno Bruto. Con este tema nos quedamos la semana pasada. Y vamos a compartir la pantalla. Les consulto si ya están viendo la pantalla, la presentación. Sí, Lick, ya logramos verla. Sí, se mira ahí. Bueno, les quiero preguntar en qué nos quedamos la semana pasada. Vamos a ver si se recuerdan. Yo sí me recuerdo exactamente dónde nos quedamos. Sobre las riquezas de los países. Ajá. Hablamos, ¿verdad? Que hay diferentes formas de ver la riqueza de los países, pero que nosotros usamos la del PIB. Pero nos quedamos en donde hablábamos del consumo, ¿se recuerdan? Vimos las definiciones del PIB, ¿verdad? Que es el valor de la producción de un país durante un determinado tiempo, que se refiere a lo que se produce dentro de las fronteras de un país. Hablamos de que pueden medirse en quetzales o moneda del mismo, digamos, del momento, ¿verdad? Moneda del precio del año que se está midiendo. Digamos, para el caso de nosotros ahorita del 2021 o del 2020, porque el 2021 todavía no ha ocurrido, ¿verdad? No tenemos más que proyecciones. Y se puede medir en esa moneda corriente o precios actuales o precios de mercado, o se puede medir en precios reales, que son quetzales o moneda de un año base, que se usa para poder hacer comparaciones verdaderas, ¿verdad? Porque todos sabemos que los precios van cambiando año con año. Y si comparamos la producción por los precios, obviamente nos va a dar más en el año en que hay más inflación, ¿verdad? Donde los precios son más altos. Entonces, para eso se hace un procedimiento que se llama deflactar, que es quitarle la inflación a, a los quetzales de un año, ¿verdad? Llevarlos a un año base. Para el caso de Guatemala, se está usando el 2013 actualmente, ¿verdad? Antes se usaba el 2001. Hay diferentes bases. Hoy vamos a ver, entonces, vamos a continuar con este tema del Producto Interno Bruto y es un tema muy importante. Recuerdo que para hoy tenían una tarea de un cuestionario, ¿lo hicieron? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí, ¿y sobre qué leyeron? Miren, aquí voy a ir apuntando yo sus participaciones. Fíjese, Lick, que en lo personal, pues, ¿Quién se habla? veía Andy Suárez. Suárez, vamos a ver, aquí voy a apuntar de una vez. Andy. Muy bien, Andy, dígame. Sí, Lick, fíjese que en lo personal, pues, yo encontré bastantes temas que se abarcan, ¿verdad? De las cuales, pues, dentro de del cuestionario que yo realicé, pues, están preguntas sobre qué es el PIB real, el PIB nominal, qué era la macroeconomía, ¿verdad? Ajá. Hablaba sobre los costos también de empresas. Ajá. Sí, aportando a la pregunta que usted Muy realizó, ¿verdad? bien. Mire, le vamos a preguntar a Bárbara. ¿Estará Bárbara por ahí? Sí, licenciado, dice. Buenas tardes, Bárbara. Cuénteme cómo le fue con la lectura. Pues muy interesante, fíjese. Ajá. ¿Qué fue lo que más A le la- interesó? pues lo interesante es, permítame, ahorita voy a ver porque estoy abriendo mi presentación. Ajá. Ah, es que es Pues una presentación la que tienen que entregar ustedes, ¿verdad? sí, Oh, así es. ajá. Eso es lo que dice Ronald. Ujú. Sí, entonces me
me interesó la diferencia que hay entre el PIB nominal, el PIB real, ¿verdad? Porque muchas veces nos hablan solo del PIB, ¿verdad? Internamente o externamente, pero vemos que se divide en un PIB nominal y un PIB real, Bárbara, que la disculpe, ¿puede poner diferencia. su cámara? Muy bien. Hoy sí ya la tenemos aquí en cámaras. Licenciado. Pues sí, el PIB real y el PIB nominal. Ajá. Vemos que la diferencia que existe entre el PIB nominal y el PIB real, pues en algunas veces, pues es el deflactor o el deflactor implícito, ¿verdad? Que es el PIB. Entonces, también habla acerca del consumo, que es la acción y el efecto de consumir o de gastar, ¿verdad? Que muchas veces nosotros gastamos más de lo debido, ¿verdad? Y tener cuidado en cómo se administra dentro de una empresa, ¿verdad? Que no se va a Ajá. gastar, se Ujú. puede controlar, ¿verdad? Ajá, muy bien. Son Bueno, los muchas bienes. gracias. Muchas gracias. Ana Regina estaba pidiendo la palabra. Ana Regina quiere participar. Muchas gracias, Bárbara. Feliz tarde. Buenas, Ay, sí, gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues solo con una cosita, yo recuerdo que era un cuestionario, no una de 50 preguntas, no una presentación, Ese es pero para el otro sábado, ¿verdad? sí, La la presentación. presentación sí, de otro capítulo. Ujú. Pero pues lo que yo pude leer básicamente es pues todo bastantes conceptos relacionados con la macroeconomía y también, por ejemplo, los objetivos, los instrumentos de la política macroeconómica. Y pues me pareció muy interesante realmente cómo pues daban bastantes ejemplos de los países y cómo es que un país puede como ya, ahí sí que administrar todo, ¿verdad? Y cómo el Estado puede influir en la macroeconomía, ¿verdad? De cada Ujú. país. Muy bien, gracias, Ana Regina. Le voy a preguntar a Evelyn licenciado. Verónica. Perdón, ¿alguien más quería participar ahora? Disculpe, licenciado, solo una consulta. Sí, Y esto el cronograma que usted mandó, hoy es 6, ¿verdad? sí, 6 de febrero. sí. Para hoy tenemos los componentes del PIB, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, muy bien. Gracias. Ujú. Sí, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos mencionando hoy. Este, por ahí alguien más tenía levantada la mano, creo yo, ¿no? Yo, licenciado, ¿Quién yo? yo, Carla. Carla, ¿puede encender su cámara, Carla? Eh, Muy bien. Ay, nos va a tocar guitarra. no. Yo quería complementar lo que decían las compañeras. Ujú. Estuvimos en la lectura, era el capítulo 4, Ajá. el crecimiento económico y ciclos de negocios. Y la verdad a mí me ayudó mucho hacer preguntas porque así comprendo más los temas. Ajá. Y se trataban temas como qué es la macroeconomía y también se mencionaba qué es la microeconomía. Ajá. También temas de subtemas de los mismos. También se hablaba mucho del PIB. Muy Gracias, bien. licenciado. Qué bueno, muchas gracias. Ya para cerrar, yo le estaba preguntando a Evelyn Verónica. Si puede comentarnos acerca de la lectura, estará Evelyn. Creo que no está. Bueno, entonces, por favor, Sí, Lick, sí, estoy acá, pero usted no me sí, escucha. bueno, ¿nos puede hablar cómo le fue con la lectura, Evelyn? Y si pudiera poner su cámara un momentito.
O si no puede poner la cámara, no hay problema. ¿Tiene problemas con el audio, Evelyn? Sí, vi que sí, creo que no me escucho. Ahora estamos viendo a Mercedes. Perdón, Lick, nunca quise Sí, interrumpir a Verónica. pero fíjese que yo creo que Verónica no tiene audio. Mercedes, cuéntanos cómo porque cabal aquí la tuve a usted en la lista, aquí en la mira. ¿Cómo le fue? Porque soy del Con Barça, va, ya me di cuenta. No me lo hubiera recordado. Bueno, cuéntenos cómo le fue y por Pues, cierto, ganaron esta semana, ¿verdad? Jugaron sí, ganamos bastante bien, 2 la a verdad. 1. 2 a 1 fue, ¿verdad? Sí, la semana pasada no fue tanta la diferencia, pero se ganó. Sí, Y que pues. con respecto a las Pero bueno, esta preguntas, pues, semana hasta el Guastatoya ganó, pues entonces, esta semana cualquier cosa que pudo hasta haber Messi pasado. estaba apoyando a Guastatoya, ya vio. Según los memes. Bueno, cuénteme cómo le Pues, fue con la lectura. la verdad sí, bastante interesante. La manera era como algo amplio, pero muy, muy al grano a lo que uno quería saber, y como comentaba antes la compañera, el hacer preguntas pues también le ayuda a uno a poner atención, porque si no, no sabe uno cómo sacar las preguntas, ¿no? Ajá, Y sí, hicieras eso de la macroeconomía y principales metas, ¿no? Por ejemplo, la sí. producción, el empleo, precios, mantener unos precios estables. Y luego, pues, como lo mencionó otra compañera, el instrumento que utilizaba para la medición que esta utilizaba, la política macroeconómica, y era la política monetaria, política fiscal y algunos aspectos Muy de cada bien, uno, ¿verdad? qué bueno. Entonces, Fíjense que esta semana voy a participar en una lección inaugural de la Universidad de Sololá, la Universidad de San Carlos, y vamos a tratar el tema de habilidades laborales, las competencias laborales. Y una de las competencias más importantes actualmente son las habilidades blandas. Y una habilidad blanda es la de razonamiento, tener razonamiento crítico. Razonamiento crítico es cuestionarse las cosas y preguntar, ¿verdad? Y entonces, esa es una de las competencias que yo en mis cursos trato de impulsar en ustedes, ¿verdad? Por eso les dejo hacer preguntas, les dejo hacer presentaciones, los cuadros sinópticos, porque les toca pensar un poquito, ¿verdad? Pensarla. Entonces, creo que, creo que por eso me agrada mucho oír, ¿verdad? Que les gustó hacer las preguntas y respuestas. Perdón, Mercedes, ya no la dejé terminar. no le tenga pena, está con eso, solo Bueno, para la próxima que no sean 50, por lo menos que unas sean 30, 100, que no que 30, sean 100. 25. Bueno, a los de Barcelona ya los tengo aquí marcados. Ellos van a ser 200. Bueno, Gracias. muy bien. Entonces, miren, eh, aquí tenemos los conceptos fundamentales del PIB. Esto ya lo vimos, ¿verdad? El PIB nominal y PIB real. Y digamos, el Producto Interno que mencionamos es bruto. ¿Por qué? Porque incluye algunos aspectos como las depreciaciones, digamos, en el PIB. No se ha lleva impuestos, por ejemplo, lleva depreciaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es bruto y por eso lo podemos volver neto cuando le quitamos depreciaciones, le quitamos impuestos. Ya vamos a ver aquí una forma de cálculo. Ahora vamos a hablar del Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional se refiere al producto de las personas o los ciudadanos de un país. Digamos, aquí en Guatemala hay muchos ciudadanos extranjeros que producen aquí en Guatemala, o empresas que son de propiedad de extranjeros, ¿verdad? Entonces, eso no entra dentro del PIB. Eso se le resta porque no es producción de guatemaltecos, ¿verdad? Sino que es producción de extranjeros. Y por otro lado, hay muchos guatemaltecos viviendo en el exterior que generan ingreso también.
¿verdad? Entonces, digamos, hay empresas de Guatemala, propiedad de guatemaltecos, hay muchas empresas en Centroamérica, en el Caribe, en México y en muchos lugares. Entonces se le sumarían esas rentas, ¿verdad? El Producto Nacional Bruto no se usa mucho porque no, o más bien no se usa porque es muy difícil de medir, ¿verdad? Entonces, no mucho se usa, pero es bueno que lo conozcamos. Y por otro lado, también se calcula el ingreso personal disponible. Ustedes seguramente leyeron sobre el ingreso per cápita o ingreso por cabeza, ¿verdad? Que el ingreso por cabeza se obtiene de dividir el PIB dentro del número de habitantes de un país para ver cuánto le corresponde a cada habitante, pero es una medida que solo es un promedio, ¿verdad? Nosotros en Guatemala tenemos uno de los países con la distribución más inequitativa del ingreso que hay. Es decir, hay pocas personas ganando muchísimo y muchísimas personas ganando muy poco. Hay alguien que tiene abierto su micrófono, por favor, pueden revisar para que lo desactiven, por favor. Entonces, el ingreso personal disponible es una medida que permite establecer en promedio cuánto obtienen las personas de ingreso, pero es el ingreso del que ya disponemos. Digamos, si uno calcula su ingreso, digamos, los que trabajamos como en una relación de dependencia, su salario es uno, ¿verdad? El salario nominal, pero a ese salario nominal nos quitan digamos, el descuento del IX, la cuota laboral del IX, nos quitan impuestos sobre la renta y algunas otras cosas. Y al final, lo que obtenemos es otra cantidad, ¿verdad? No el ingreso nominal, sino que obtenemos el ingreso neto. Entonces, para eso aquí en el PIB, al PIB se le suma la renta neta de factores extranjeros menos las depreciaciones para calcular el ingreso personal disponible, menos beneficios no distribuidos, que es lo que las empresas, digamos, guardan, ¿verdad? No es que se lo dan a las personas, sino que lo guardan, ¿verdad? Como utilidades. Se les suman las transferencias. Las transferencias son los pagos o traslados de fondos que el gobierno le hace a la población. Digamos, en el caso del año pasado, el gobierno dio muchas ayudas por la pandemia, ¿verdad? Esas remesas que dio, esas ayudas que dio de 300 quetzales 1,000 al mes, creo que era. Habían ofrecido durante 3 meses, al final no lo completaron, pero esas son transferencias, o sea, eso sí lo recibió la gente. Y por eso se calcula como parte del ingreso personal disponible. Menos los impuestos, ¿verdad? Y sería el IX, el impuesto sobre la renta, el UCI, el impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto al combustible, ¿verdad? Porque todo eso no lo obtenemos las personas, ¿verdad? Y no lo consumimos. Y todo eso se divide dentro de la población total. Y entonces ahí obtenemos lo que es el ingreso personal disponible, ¿verdad? Es un cálculo para determinar cuánto las personas reciben. Digamos, fíjense que en otros países, aquí en Guatemala la carga fiscal es del 10%, pero hay países europeos donde es del 50%. Entonces la gente gana 1,000, pero realmente reciben 500, ¿verdad? Ahí la diferencia es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces eso, así es como se calcula el ingreso personal disponible. Es otra medida del PIB, digamos, de cómo se comparan los... Sí, escucho. Cuando se estaba hablando de lo que el presidente dio esos 1,000 quetzales, yo estaba leyendo en el capítulo 4 sobre un fondo de inversión. Ajá. Guatemala en realidad no depende de ese fondo de inversión, ¿o sí? Porque según tengo entendido yo, lo que él dio fue por colaboraciones que dieron, o sí fue por un fondo de inversión. No, eso no fue de ningún fondo de inversión, fue del presupuesto del Estado. Fue un gasto del Estado que se financió con deuda, ¿verdad? O sea, se obtuvieron préstamos para financiar esa ayuda.
Bueno, pero, o Licenciado. sea, si hubiese habido un fondo de inversión, si hubiera sido como un capital propio, Digamos, un fondo de sin necesidad de inversión del hacer préstamo, Estado, un ¿sí? ahorro que el Estado tuviera, digamos, o inversiones que Sí, tuviera el yo Estado, eso entendí, ¿va? pudo haber sido de ahí, ¿verdad? Pero en este caso yo entiendo que fue del Estado, fue con deuda del Estado que se financió. ¿Alguien más quería comentar algo? Con lo que Rafael. mencionaba usted, con lo que usted mencionaba ahorita, yo durante Rafael la puede lectura poner su cámara, puede poner su cámara, disculpe. Cuando hablen, por favor, traten de poner su cámara. Ahora, si no pueden, pues me dicen, ¿verdad? Pero si tienen la posibilidad, pónganla, por favor. Así nos vamos conociendo todos. Continúe, Rafael, lo disculpe, lo puedo escucho. compartir. Bueno, Lick, dele. con respecto a lo de la lectura del capítulo 4, yo, como que hacían mención ahorita ustedes de lo que el gobierno pues le dio a cada persona, pues yo logro recordar que hacía una referencia a una palabra que se llamaba, que decía que eran los tesobonos, que era cuando se Ujú. refería a instrumentos de la economía conocidos como deudas a largo plazo o a corto plazo, Ajá. en dólares. Entonces, como usted mencionaba, de que el país no contaba con ese presupuesto, sino que lo obtuvo por préstamos, pues para, Ujú. ahí sí que darle a la población, ¿verdad? Sí, así fue como se financió. Miren quienes, miren este cuadro aquí que no tienen ninguna participación, ya ven que yo les voy apuntando aquí cuando aportan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Heidi Orellana no tiene nada de participaciones, Cindy tampoco, Cindy Maribel, Cindy Marilyn Porras tampoco, Mario Aníbal, Diego, Hanalin. Aquí tengo, me pareció Selvin Leonel, pero él es el coordinador de la, de la sede, ¿verdad? Ruby tampoco, Elizabeth, Amaité. Tal vez el primer día antes de que empezara a apuntar participaron, ¿verdad? Pero o cuando yo les pregunte traten de responder. Andy tiene levantada la mano, no sé si Andy va a participar. Sí, Lick, disculpe, solo con una consultita. Fíjese que estaba oyendo ahorita de una presentación que es para la otra semana. Yo no sé dónde está eso, que en realidad estaba verificando ahorita en el portal y no, En solo el me portal parece. no, en el portal no, las tenemos en el plan de clases. Aquí está, mire. Ese plan sí está en el portal. Lo que pasa es que yo no he colgado la tarea todavía en el portal. Bueno. Sí, solo esa Ya era mi está. duda porque solo Entonces está el espacio para hacer el es una cuestionario. presentación en PowerPoint de la lectura del capítulo 5 del libro, ¿verdad? De Samuelson. Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Me dejan seguir? Vamos a continuar con la presentación. ¿La están viendo? Lick, Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Entonces, yo les decía que usualmente hay más o menos 4 formas de medir el PIB. Las más comunes es por el lado de la producción o el origen de la producción. Está por el lado del gasto, por el lado del ingreso, que es el pago a factores, y me voy a recordar de la otra. Entonces, por el lado del ingreso, digamos, miren, pues, si comparémoslo en el plano personal, supónganse que alguien de ustedes tiene una producción de artículos de vestir, ¿verdad? En Zacatepeques hay bastante producción de textiles, o en todo el occidente del país creo que hay, bueno, Zacatepeques es de la parte central, pero en el occidente del país hay mucha producción de textiles. Entonces, supongamos que ustedes producen pantalones, ¿verdad? Entonces, su Producto Interno Bruto, su ingreso para un año estaría dado por la cantidad de pantalones multiplicado por el precio de los pantalones, ¿verdad? Si hicieron 1 millón de pantalones,
y los pantalones los dan a 10 quetzales, su ingreso de ese año, su PIB sería 10 millones de quetzales, ¿verdad? No sé si hice bien la suma, pero digamos que era ¿cuánto dijimos? 1 millón de pantalones. A 10 quetzales serían 10 millones de quetzales de PIB, en quetzales del año actual. Pero si lo queremos comparar con la producción que ustedes tenían en el 2013, y en el 2013 cada pantalón valía 5 quetzales, entonces el PIB a precios, el PIB real sería 1 millón de pantalones por 5 quetzales, serían 5 millones de PIB a precios del 2013. Ahora, a precios del 2020 sería 1 millón de pantalones por 10 quetzales, serían 10 millones, ¿verdad? De quetzales del 2020. Entonces, esa es su producción por el lado de la producción, digamos. Por otro lado, cuando ustedes venden esos pantalones, porque todo el mundo produce para vender, entonces ustedes reciben esos 10 millones de quetzales y lo van a distribuir. Entonces van a pagarle de los 10 millones, 4 millones a los trabajadores, digamos 2 millones de gastos de inversión, digamos de lo que a ustedes les costó la producción, y 4 millones de utilidades. Entonces eso sería el PIB por el lado del ingreso, ¿verdad? Serían 4 millones de salarios, 4 millones de costo de la producción, digamos, y 4 millones de ganancias. Y lo que repartieron, los 2 millones que repartieron como costo, a su vez, a las personas que ustedes les paguen, digamos, si compraron la tela, a las personas que ustedes les paguen harán su distribución, ¿verdad? Ellos pagarán sus trabajadores, pagarán y obtienen sus ganancias y pagan sus costos, pagan sus rentas también, ¿verdad? Entonces, al final, todas las personas que se beneficiaron de esos 10 millones de quetzales, queda una distribución, ¿verdad? Queda más o menos, en Guatemala queda más o menos 40% de pago de trabajadores, más o menos un 20% de pago de rentas y un 40% de utilidades, más o menos. Entonces, eso sería por el lado del ingreso. Ahí sabemos cómo se distribuyó, cómo se distribuyeron los 10 millones de quetzales en ingresos, ¿verdad? Desde el punto de vista de los ingresos. Y luego está el enfoque por el lado del gasto. Cada quien de las personas que de esos 10 millones recibieron dinero, ¿qué van a hacer? O se lo consumen, o lo invierten, o el gobierno, o le quedó al gobierno una parte, ¿verdad? En los impuestos que todos pagamos, le quedó al gobierno. Y puede ser, digamos, por el lado del gasto, suman las exportaciones y se restan las importaciones. Ya les voy a explicar por qué, pero digamos, lo importante ahorita es que capten ustedes que el ingreso o el PIB lo podemos medir desde esos tres lados, ¿verdad? Por el lado de la producción, del origen de la producción, por el lado del ingreso y por el lado del gasto, ¿verdad? Es importante. Al final es lo mismo, cuadra lo mismo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo hacía mis planillas del IVA, porque le devolvían el IVA a uno, y cuando uno trabajaba, digamos, podía ver uno su ingreso por lo menos desde dos puntos de vista, desde el ingreso, porque yo sumaba mis boletas de pago con las que me habían pagado mi sueldo, y luego registraba todos mis gastos, y entonces mis gastos tenían que cuadrar con mis ingresos, ¿verdad? Y entonces ahí lo miraba desde el punto de vista del gasto y del ingreso, ¿verdad? Y si de la producción, tal vez cuántos metros de pared había levantado yo, pues, ¿verdad? Y si le ponía el precio por pared, eso era por el lado de la producción. Entonces, vamos a ver acá cómo se divide el PIB por el lado del ingreso, que son las remuneraciones a los asalariados, las rentas de los propietarios, ¿verdad? Los que dan en alquiler fábricas, terrenos, fincas, etcétera, etcétera. Más renta de alquileres de personas también, ¿verdad? Porque obtienen rentas. Más las ganancias de las empresas,
más los intereses netos, que son esas son las rentas del capital, digamos, los intereses, igual a la renta nacional o igual al PIB, ¿verdad? Eso es por el lado del ingreso. Y por el lado del gasto, en macroeconomía se maneja esta ecuación. Esta ecuación surge del desarrollo de la teoría macroeconómica del economista inglés Maynard Keynes. Keynes se escribe Keynes con K e Y, que fue un economista inglés que lo declararon caballero de la corte inglesa, Lord Maynard Keynes, porque en la crisis económica del 1929, en donde el mundo cayó en una crisis terrible, los economistas pensaban que lo más importante era generar oferta, generar producción, y que había que producir y producir y producir para que la población tuviera un mejor bienestar. Pero Keynes desarrolló la teoría de la demanda, ¿verdad? Entonces él decía que era más importante generar demanda porque al generar demanda se va a generar oferta, ¿verdad? Y él es el creador de estas ecuaciones. Entonces aquí el PIB lo dividimos en consumo más inversión, que es la I, ¿verdad? El consumo es la C, más el gasto de gobierno, que es la G, más la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿verdad? Eso es el PIB. Digamos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está la X y la M, las exportaciones y las importaciones? Porque dentro del consumo que hacemos los guatemaltecos, por ejemplo, hay productos que son importados, ¿verdad? Hay productos que son importados, entonces eso se lo restamos, ¿verdad? A nuestro consumo le restamos todo lo que fue importado, ¿verdad? Si ustedes miran ahorita a su alrededor, van a ver que la computadora o el teléfono celular que están usando es importado. Si tienen audífonos son importados. Si tienen algunas prendas de vestir son importadas. Hay un montón de cosas que usamos importadas, ¿verdad? Igual, bueno, lo que se usa en inversión pues es para producir. Igual el gasto de gobierno, hay cosas que son importadas, ¿verdad? Entonces por eso se lo restamos. Pero al PIB, como el PIB es lo que se produce aquí en Guatemala. Entonces hay parte que se mandó al exterior, ¿verdad? Entonces eso no se consume aquí en Guatemala, ¿verdad? No se consume ni el gobierno lo consume en Guatemala. Entonces por eso se le suma, porque ahí va el consumo, el consumo de los guatemaltecos no incluye el consumo de los bienes que se exportaron. Entonces por eso es que se incluye la X como un signo más y la M como un signo menos, ¿verdad? Las importaciones. Entonces, aquí hablamos de qué es el consumo, que es la cantidad de los bienes y servicios del total del PIB que se utilizan para satisfacer necesidades finales. Necesidades finales son las que se refieren a que el consumidor las consume directamente, no son necesidades intermedias. Necesidades intermedias son las que se usan para producir algo, ¿verdad? Aquí son las necesidades finales, ¿no? Es decir, algo que yo compro para consumir, sí es consumo, pero si lo compro para revender, no es consumo, ¿verdad? Eso es inversión. Si yo compro una casa para vivir, sí es consumo. Si la compro para alquilarla, no es consumo, es inversión. Y entonces el consumo tiene una ecuación. El consumo lo representamos con la C y es C sub O más B por Y sub D. Entonces, Licenciado, ¿puedo repetir la parte que dijo de lo de las casas cuando se alquilan o cuando se compran? las casas, si usted compra una casa para vivir en ella, es consumo. ¿Por qué? Porque usted está satisfaciendo su necesidad final. Pero si usted es una inmobiliaria y la compra para darla en alquiler, o si uno la compra para darla en alquiler, no se la va a consumir usted, sino que la está comprando con fines de obtener un ingreso. En ese caso es una inversión. Ok. Ajá, igual el carro, ¿verdad? Si yo compro mi carro para andar paseando y andar para mi consumo, para mi uso, es un consumo, ¿verdad? Pero si yo lo compro para transportar personas, por ejemplo, si yo trabajo en Uber, es una inversión, ¿verdad?
Entonces les estaba explicando la ecuación del consumo, que es C sub O más B por Y sub D. C sub O es el consumo autónomo y la Y sub D multiplicado por B es el consumo inducido. Ya les voy a explicar en qué consiste esa ecuación, pero el consumo está relacionado en forma directa con el PIB, es decir, a más consumo, más PIB, ¿verdad? O mientras más grande sea el PIB, más consumo va a haber. El consumo puede ser influido por las tasas de interés, ¿verdad? Si la tasa de interés es muy baja, es más fácil endeudarnos, ¿verdad? Ustedes y comprar cosas, adelantamos nuestro consumo. En cambio, si las tasas de interés son muy altas, evitamos consumir, ¿verdad? También está influido por el gasto de gobierno, ¿verdad? Si cuando el gobierno gasta más, digamos este año, el presidente Yamatei ofreció invertir mucho en infraestructura porque se espera y se supone que las constructoras que van a hacer infraestructura van a pagar salarios y entonces eso genera más ingreso y obviamente va a haber más consumo. También el consumo está influenciado por las expectativas, ¿verdad? ¿Qué esperamos de este año? Digamos, este año que pasó es un claro ejemplo de cómo las expectativas pueden influir en el consumo, porque ¿qué esperábamos digamos, cuando anunciaron la pandemia? ¿Qué esperábamos para fin de año o qué esperábamos durante el tiempo de la pandemia? ¿Se recuerdan ustedes que uno de los bienes que la gente compró cuando empezó la pandemia era el papel higiénico, ¿verdad? No sabe, es un fenómeno que no lo explicamos todavía, ¿verdad? Porque la gente pensó que tal vez iba a provocar diarrea, ¿verdad? O malestar de estómago, o, o no sé, ¿verdad? Pero fue extraño. Pero fue un fenómeno influido por las expectativas, ¿verdad? Igual cuando van a haber elecciones, mucha gente evita comprar cosas porque no saben quién va a ganar, ¿verdad? O digamos, imagínense que el equipo del Barcelona va a ganar, ¿verdad? Mucha gente hará sus compras, ¿verdad? ¿Verdad? Hay muchas cosas que pueden influir sobre el consumo, ¿verdad? O que anuncien que el Mundial de Fútbol va a realizarse en Centroamérica, ¿verdad? Que va a estar el estadio de el Mateo Flores, el de Cementos Progreso, que va a estar el de allá de Malacatán, que va a estar el de Morales, ¿verdad? Que aquí en esos lugares hay buenos estadios, y el de San José, y el de San Pedro, el de Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, ahí pudieran generarse expectativas de que la gente pueda comprar cosas, que puedan consumir cosas, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. Sí. Mira, como lo que usted decía del ejemplo, por ejemplo, de la de las casas, cuando uno las da en alquiler. Digamos, para mí, digamos que compré una casa y la doy en alquiler, no cuenta como consumo, pero para la persona que está pagando el alquiler, ahí sí. ¿O no? Para ella sí, eso que gasta en la renta es consumo. Ah, ok. Exacto. Gracias. Eso sí cuenta como parte del PIB, entonces. Sí, sí, porque es el ingreso de esa persona. Ah, ok. Gracias. Y al final lo que usted percibe como renta también entra como PIB, ¿verdad? Para usted, mire, pues ese ejemplo, para usted esa renta que le pagan por la casa entra como parte del PIB desde el lado del ingreso como renta suya, pero desde el lado del gasto para la persona entra como el lado del consumo, ¿verdad? Es que es una como decían cuando estudié perito contador, es una partida doble o una contabilidad de doble partida, ¿verdad? Porque para uno representa una cosa y para otros otra. Una tasa de interés alta restringe el consumo, ¿verdad? Intereses de las tarjetas de crédito altos, ¿verdad? Y tasas bajas, por el contrario. Si nos dice la tarjeta de crédito, miren, el día que regresen a las clases presenciales en la antigua, la tasa de interés es 0 para las tarjetas de crédito. No nos va a alcanzar el monoloco, ni las inventuras, ni nada, ¿verdad? Ustedes, para ir a celebrar que ya nos vamos a poder ver presencialmente, ¿verdad? Porque entonces el consumo se
se incentiva con las tasas de interés bajas, ¿verdad? Un gobierno alto, cuando el gobierno da transferencias también aumenta el consumo. Digamos, en este año que pasó, el gobierno repartió, no recuerdo cuánto fue lo que repartió, eran como 3,000 millones o 5,000 millones de quetzales en estas transferencias que dieron, ¿verdad? Esta ayuda. Entonces, eso aumentó el consumo, ¿verdad? O lo mantuvo, ¿verdad? Porque el consumo se cayó porque mucha gente dejó de obtener sus ingresos. Bueno, aquí decía las expectativas, ¿verdad? El fin del mundo, cuando anuncian el fin del mundo, si nos dijeran, miren, viene un meteorito y nos va a destruir el otro mes, habría que ver en qué se gasta uno lo que tiene, ¿a ustedes? Porque ya para qué, ya muerto, ¿para qué quiere el dinero, verdad? Entonces mucha gente tal vez aumentaría su consumo, ¿verdad? Las expectativas tienen mucho que ver. Y el consumo tiene un efecto multiplicador en la economía. Imagínense que hagamos un día de mercadito ahí en la clase. No sé si ustedes han hecho días de mercadito o hicieron días de mercado. Cuando yo estudié primaria no existía todavía esa actividad. Lo que sí es que nos daban la tienda de la escuela como encargados, ¿verdad? Entonces, el día de mercado, cada quien lleva sus productos, ¿verdad? Y entonces tal vez una señorita lleve chuchitos, otra señorita lleve rellenitos, un joven lleve atol de elote, otro joven lleve tostadas, y así cada quien lleva su producto, ¿verdad? Entonces, lo llevamos a la clase y resulta que nadie compra nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el ingreso de la clase ese día? Al final sumamos y nadie tuvo nada de ingreso, ¿verdad? En cambio, si todos compramos, todos consumimos y mientras más consumimos, la economía crece más, ¿verdad? Y tiene un efecto multiplicador. Entonces, así, digamos, hay aumentos en el PIB. El consumo autónomo, yo creo que no les he explicado lo del consumo autónomo, ¿verdad? Aquí. Miren, el consumo se divide en consumo autónomo y consumo inducido, que es la ecuación que tenemos acá. Yo creo que no se ve mi cursor. Bien, ahí está, consumo inducido, que es la C sub O, y el consumo autónomo es C sub O, y consumo inducido es en la otra parte, es B por Y sub D. El consumo autónomo es aquel consumo que ocurre aunque nadie tenga ingresos, que es independiente de los ingresos de las personas. Digamos, cuando uno tiene ahorros y no tiene ingresos, usa los ahorros para consumir lo que necesita, ¿verdad? En los libros de economía, casi todos vienen de Estados Unidos o hay mucha influencia de Estados Unidos en la teoría. Dicen que el consumo autónomo sale del ahorro, porque en Estados Unidos es frecuente tener ahorro. Ahora, con las condiciones en que vivimos aquí en Latinoamérica, el consumo inducido saldría de deuda, ¿verdad? Más fácil es más común de la deuda. Y el consumo inducido, la B, es una proporción, una propensión, es un porcentaje. Entonces la B puede ser un 100%, puede ser un 80% del ingreso que obtienen las personas. Gracias. La B se llama propensión marginal al consumo. Eso sí lo pueden apuntar, y si pueden apuntar estas ecuaciones, por favor háganlo. La propensión marginal al consumo representa la proporción de cada quetzal que obtenemos de ingreso que nosotros consumimos. ¿Cuánto consumimos de cada quetzal que ganamos, que obtenemos de ingreso disponible? Pero no de lo que ganamos en sueldo nominal, sino que en sueldo real, en sueldo neto, ¿verdad? Entonces, esa B puede ser un 80%, puede ser un 90%, puede ser un 100%, ¿verdad? Depende de cada persona. Y la Y sub D es el ingreso disponible. El ingreso disponible se mide como el PIB total menos los impuestos que nos quitan, más las transferencias que el Estado nos pudo haber dado, ¿verdad? O subsidios,
y entonces es el dinero que en efecto la gente recibió, ¿verdad? Entonces, ese dinero que la gente recibió en efectivo, digamos, que efectivamente recibió, es lo que se multiplica por esa propensión marginal al consumo. ¿Verdad? Entonces, si todas las personas obtuvieron 1,000 quetzales de ingreso disponible, ¿verdad? Digamos, su ingreso bruto era 1,200, pero le quitaron el IX, le quitaron el impuesto sobre la renta y todo lo que pagamos de impuestos, más las contribuciones que el gobierno le da a algunas personas, y esa suma da 1,000. Y la propensión marginal al consumo es 80%, multiplicaríamos los 1,000 por 0,80, nos daría 800, y ese sería el consumo inducido. Y eso se lo sumaríamos al consumo autónomo, el consumo que no depende de los ingresos, ¿verdad? Digamos 800 y 300 de consumo inducido, el consumo total sería de 1,100. Ya vamos a ir aclarando esto. Entonces aquí hablamos del multiplicador del consumo. Un aumento en el consumo inducido, perdón, en el consumo autónomo, eleva la demanda. El aumento de la demanda provoca entonces un incremento en la producción y en la renta. El incremento en la renta eleva aún más el consumo, lo que eleva aún más la demanda. Es decir, se forma un círculo virtuoso, ¿verdad? Cuando aumenta el consumo, ¿verdad? Se activa la economía. Esos son los motores que activan la economía. Y ya les voy a enseñar yo hoy a ustedes unos cuadros de la economía guatemalteca, en donde vemos que el consumo de la economía, en el PIB de Guatemala, el consumo es como un 80%. Por eso es que aquí en Guatemala no nos impactan tanto las crisis económicas internacionales, porque nosotros dependemos mucho de nuestra misma economía. Somos una economía un tanto autónoma, ¿verdad? No estamos tan enlazados con el exterior, ¿verdad? En cuanto al PIB, en cuanto a la composición del PIB, porque, digamos, una variable que sí afecta son las remesas, pero las remesas no entran en el PIB. Entonces, el multiplicador del consumo se calcula como resulta 1 dividido 1 menos B, y ese B es la propensión marginal al consumo. Entonces, lo que hacemos es que, digamos, si la propensión marginal, hágame el favor de calcular de cuánto sería el multiplicador del consumo, si el multiplicador, perdón, si la propensión marginal al consumir es de 0,80. Hágame el favor de calcularlo. Si B es 0,8. Vamos a ver quién me da el resultado primero. ¿Quién es la calculadora más rápida de la clase? 1 menos 0,80 sería 0,20. Y 1 dentro de 0,20, ¿cuánto da? 5, licenciado. 5. Entonces, eso significaría, digamos, ese 0,80 sería que cada persona de cada quetzal que obtiene de ingresos se gasta 80 en consumo. Y eso significaría que de cada quetzal que aumente el consumo, la economía va a aumentar o se va a multiplicar por 5. Imagínense, ¿verdad? Y eso es real. Digamos, ese multiplicador de consumo sí lo utilizan. Hace poco vi una conferencia macroeconómica de macroeconomía, en donde vi la utilización de propensión marginal al consumo y del multiplicador del consumo. ¿Verdad? Aquí está lo que ya les expliqué. Entonces, ese multiplicador explica cómo un aumento en el consumo y aplica para el gasto, para la inversión, aumenta la producción más de lo que aumenta directamente el consumo. Aquí no se alcanza a ver la última línea. Licenciado, disculpe, a mí me surgió una duda. ¿Sí? ¿Quién habla? Paula Carranza. Dígame, Paula. ¿Puede abrir su cámara, Paula? Sí, licenciada. Ahorita. No sé si ya puede verme. Ya. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Mucho gusto, licenciada. A mí me surgió una duda con respecto a Venezuela, por ejemplo. Ajá. ¿Qué piensa usted que es lo que más afecta en Venezuela? Porque yo tengo entendido que Venezuela, su salario mínimo son 4 millones de bolívares, pero con eso ellos pueden comprar únicamente 1 libra de harina y 6 huevos a lo máximo. Ajá. Entonces,
porque el bolívar pues está realmente depreciado. Creo que se necesitan 2 millones para poderlo cambiar a $1, nada más. Sí, lo que usted está diciendo efectivamente es que la inflación es muy alta, ¿verdad? La moneda está depreciada. Y entonces por eso ellos hablan de millones, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años me tocó ir a trabajar a Costa Rica y por un juicio. Y fíjense que le preguntaba al abogado, vos, sí, qué bonito tu carro. Le dije, era un Hyundai. Y, sí, me dijo, vos, ¿y cuánto cuesta un carro aquí? 22 millones, me dijo, de colones, ¿verdad? Imagínense. Empieza a pasar eso, que la gente empieza a hablar de millones, ¿verdad? En los precios. Y pues lo que habría que ver es también, digamos, como vamos a ver en el texto, las diferencias de capacidades de compra. Digamos, las diferencias en el poder adquisitivo de las personas en los países dependen de la productividad que tengan, ¿verdad? Y de la producción. Si no producen bienes y servicios, la capacidad de compra de la población al final se va a ver disminuida, ¿verdad? Entonces Venezuela redujo mucho su producción de petróleo, redujo mucha producción. Aparte, pues se metieron a problemas políticos, ¿verdad? Y, digamos, les han restringido el comercio exterior, ¿verdad? Entonces eso limita la capacidad de adquisición de las personas. Es como cuando uno no trabaja, ahora es lo mismo. Si uno no trabaja, no tiene para comprar, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. O trabaja muy despacito, ¿verdad? Ustedes, o no sirve para, digamos, no es productivo en alguna actividad económica, va a ganar menos, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Le respondí, Paula? Sí, yo creo que sí, Sí. licenciado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues continuemos aquí con la presentación. Aquí vamos a hablar más ahora vamos a hablar de la demanda de bienes y es la explicación, ¿verdad? De la función de consumo. Yo ya me había adelantado. Aquí está la función de consumo, ¿verdad? Como el consumo autónomo más el consumo inducido. Y el consumo inducido es la propensión marginal al consumo, que es la B, por la Y sub D. Y la Y sub D es la renta o el ingreso disponible, ¿verdad? Que es el total de ingresos menos los impuestos. En economía los impuestos se escriben o se simbolizan con la T o con una T sub X, ¿verdad? Esos son los impuestos. El ingreso se simboliza con la Y, ¿verdad? El ingreso o la renta. ¿Por qué con Y y no con I? Porque la I se usa para, la I mayúscula se utiliza para representar la inversión, ¿verdad? Entonces, la T ahí quiere decir impuestos menos transferencias. Y entonces resulta que el consumo total es el consumo autónomo, ¿verdad? Que ese es el consumo que la gente hace, tenga o no tenga ingresos, más la propensión marginal a consumir, multiplicado por los ingresos, menos los impuestos, más las transferencias que la gente reciba. Es lo que ya les había explicado ahorita, ¿verdad? Ahora aquí vamos a hablar un poco de la inversión. La inversión es digamos, cuánto del PIB se usa para mantener o aumentar el stock de capital. Stock de capital quiere decir aumentar maquinaria, aumentar instalaciones, aumentar equipo, ¿verdad? Que sirve para producir, ¿verdad? Y al aumentar ese stock de capital, es decir, al aumentar las fábricas, las instalaciones, la maquinaria, el equipo, entonces el gasto de inversión hace crecer la capacidad productiva, es decir, podemos producir más, ¿verdad? Es como si la Universidad Landívar aumentara, digamos, en estas condiciones que estamos, es como que aumentara su ancho de banda, ¿verdad? Y tiene más capacidad para atender a más alumnos y contrata más profesores, ¿verdad? Eso es incrementar la capacidad productiva futura de la economía. Digamos, si la Universidad Landívar quisiera atender más alumnos en la modalidad presencial, tendría que tener más salones, entonces tendría que tener más edificios, ¿verdad? Eso sería inversión. Esa definición la saqué de un libro de macroeconomía que escribieron
creo que es Felipe Larraín, no sé si me recuerdo bien, que es un economista chileno, y Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un economista de Estados Unidos que es asesor de varios presidentes, es un economista que estuvo muy de moda en la década pasada. La capacidad instalada es la cantidad de unidades que se puede producir con una fábrica, con un bien, ¿verdad? Digamos, si volvemos al ejemplo de la producción de pantalones, si uno de ustedes tiene una fábrica de pantalones, la capacidad instalada sería la capacidad o qué cantidad de pantalones pueden producir ustedes en un mes o en determinado tiempo. Y si invierten, aumenta esa capacidad instalada. Si compran más máquinas, ¿verdad? Overlock, planas, no me recuerdo otras máquinas que son para textiles. Entonces, eso es inversión y obviamente aumenta la capacidad instalada. La inversión es una función inversa de la tasa de interés. Siempre en macroeconomía, la I minúscula quiere decir tasa de interés. ¿Por qué? Porque para que puedan hacerse inversiones, la gente obtiene préstamos, las empresas obtienen préstamos, o comparan, digamos, la inversión que van a hacer en maquinaria de equipo contra la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés está muy alta, es más conveniente invertir el dinero en un banco, en una cuenta de certificado de depósito a plazos o en unos títulos valores, que arriesgarse a invertir y producir y tener que vender, ¿verdad? Entonces, cuando la tasa de interés está muy alta, el dinero fluye para los bancos, ¿verdad? Eso desmotiva o desincentiva la inversión. Mientras que si la tasa de interés está muy baja, los inversionistas van a ver que no les convendría poner la plata en el banco y es más fácil obtener préstamos, ¿verdad? Para hacer inversiones. La inversión incrementa el PIB, ¿verdad? Está en sentido positivo en la fórmula del PIB por el lado del gasto, ¿verdad? Entonces, mientras más PIB haya, más inversión, y mientras más inversión haya, más PIB. Tienen una relación directa. ¿Cómo puede influir el Estado en la inversión? Es parte de lo que leyeron esta semana, ¿verdad? A través de la tasa de interés. La tasa de interés, ya vamos a ver cómo se manejan las tasas de interés en Guatemala y en los países, ¿verdad? Que el poder que tiene el Estado para manejarla a través de la política monetaria. Y las políticas que puede tener el Estado, política comercial, política industrial, política laboral, todo eso puede influir sobre la inversión. Y luego está el gasto de gobierno, que el gasto del gobierno incrementa el PIB, como les decía yo, eso genera demanda, ¿verdad? Pues obviamente el gobierno capta sus fondos de los impuestos, lo cual reduce el PIB, pero la diferencia es que ahí hay diferencias de tiempo, ¿verdad? Digamos, los impuestos del pasado es lo que ahora sirven para hacer el gasto de gobierno. Pero en general, el gasto de gobierno incrementa el PIB. El manejo de los impuestos, digamos, la recaudación tributaria y del gasto de gobierno se realiza por medio de la política fiscal. La política fiscal también es otra herramienta bien importante que tiene el gobierno para incentivar la economía, para promoverla o disminuirla, para acelerarla o frenarla. Por cierto, hay unos temas de investigación que se van a asignar en grupos. Yo creo que en el portal, en el primer día de clases, les puse los temas. Creo que son 5 temas. Si quieren lo miramos. Entonces yo les voy a pedir que se organicen en esa cantidad de grupos para que les asignemos los temas. Tal vez hacemos esto para el otro sábado o lo podemos hacer en un rato. Las exportaciones incrementan el PIB. Son influenciadas por el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto incentiva las exportaciones porque quiere decir que los empresarios que exportan productos, al cambiar sus dólares a quetzales aquí en Guatemala, se les convierten en más quetzales, ¿verdad? Y entonces tienen más capacidad de pagar salarios y gastos internos y también pueden ganar más, ¿verdad? Lo que les queda es más. En cambio, si el tipo de cambio baja mucho, se les
los dólares se les convierten en menos quetzales y eso los desincentiva a ellos, ¿verdad? También el tipo de cambio es es influenciado por la política cambiaria del Estado, ¿verdad? El Estado tiene la posibilidad de influenciar en el tipo de cambio. Y las importaciones disminuyen el PIB, ¿verdad? Así como en Guatemala son necesarias para producir porque importamos insumos, materias primas, maquinaria. Al contrario que las exportaciones, un tipo de cambio bajo las aumenta y un tipo de cambio alto las disminuye. Aquí hay un ejercicio, pero bueno, este no lo vamos a hacer ahora. Vamos a ver qué temas son los que tenemos de... Miren, vamos a tener varios temas de investigación. Está el de la inflación, el de la política fiscal, la política monetaria, el tipo de cambio o la política cambiaria, la política comercial y la bolsa de valores. Son 6 temas. Entonces, yo les voy a pedir que nos organicemos en 6 grupos. Y somos... Según el listado que yo tenía hasta la semana pasada, éramos 35 alumnos. No sé si ya somos más. Ahorita solo hay 27 conectados, Lick. Licenciado, ¿de cuánto? Como de 5. Sí, Lick, solo le comento. Sí, Andy. Dice que Freddy Alexander Hernández, Gustavo Hernández y Elizabeth Amaite, ellos se cambiaron de sección. Igual yo escuché que los estaba mencionando en la lista, pero ellos ya no están en esta sección. Vamos a ver la lista, por favor. Sí. ¿Qué apellidos me dijo? Hernández. Es Hernández, es Freddy Alexander Hernández. Ajá. Gustavo Adolfo Hernández y Elizabeth Serech. Muchas gracias por avisarme. No te da pena. Serech me dijo. Elizabeth. Exactamente. Ah, bueno. Sí, no, y en efecto no han participado. Bueno, pues entonces... Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda Catherine. Fíjese que es la primera clase que recibo porque hasta hoy fui asignada. Ajá. Entonces no creo aparecer en su listado. ¿Cuál es su apellido? ¿Pérez? Mejía. Ajá, Catherine. Catherine. Catherine, ¿cómo se escribe? K-A-T-H y sin E al final. Catherine. Catherine, sin E al final. Muy bien. Entonces somos 36 menos 3, somos 33. Y por aquí tenía yo a Selvin Salazar. Lo vamos a quitar. Entonces seríamos 32 alumnos. Y somos 6 grupos. Entonces, por favor, grupos de 5. Si me hacen favor para... No sé si ustedes ya están integrados en grupos o los integramos aquí. Ya estamos ahí. Ya están en grupos de 5. Nosotros en nuestro grupo tenemos 3, pero yo creo que en WhatsApp podemos jalar a 2 personas más. Ajá, bueno, vamos a ver quiénes ya tienen grupos integrados. Disculpe, igual en mi grupo ya está Mercy y... Dígame apellidos, por favor. Mercy y Kik Chávez. Ajá, Mercy y Kik Chávez. Ah, bueno, dígame bien los nombres, por favor. Ajá, Mercy y Kik Chávez.
Ajá, sí, sí. Mercedes y Chávez. Ajá. Y está Diego Rosales Andrés. O Diego Andrés Rosales, creo. Ajá, sí. ¿Y quién más? Y mi persona, Andy Suárez. Nos faltarían 2 Suárez. personas. Suárez Andy. Ajá. Va. Voy a poner aquí en colores. ¿Quién más? ¿Quién ya tiene grupo? Nosotros también. Ay, Dígame perdón. los apellidos, por favor. En Mota Grajeda. Ahí está Ajá. Engelbert. Ujú. Ajá. ¿Quién más? Ahorita le digo. Loami, no sé si ve ahí. Es Chavac. Su apellido es Chavac. Ah, bueno. Si es que aquí no tengo, aquí solo tengo la lista. Ajá. ¿Ya? ¿Quién más? Ahora le digo. Eduardo está por ahí. Es que no me recuerdo sus apellidos. Ahí está López Eduardo José Mendoza. López Mendoza. Ujú, López Ajá. Mendoza. Ujú. Muy bien, van 3. Y Evelyn. ¿Qué apellido será Evelyn? Permítame, ahorita voy a ver. Sería Evelyn Muchucho. Gracias. Muy bien. Miren ustedes, cuando yo llego a trabajar a algún lado o hacemos equipos de trabajo, de lo primero que hago es tomar el listado de mis cuates y les pido el teléfono para estar conectado, ¿va? Eso deberían de hacer ustedes también. Bueno, ¿quién más tiene grupos ya? Aquí le habla Rubén. En mi grupo está, ahorita Rubén, ¿qué apellido? Chajón López. Hasta arriba. Vamos a ver. Vamos a ver, Rubén. Ajá, ¿quién más? Está también apellido Porras González. Ajá, Está, Cindy. ajá, Cindy. Ujú, sí. También está Sánchez Oliva, Rubí Rosemary. Está, ahorita le digo, está Ahí han de tener a Marroquín. Hanalin. Ajá, Hanalin también. Y Marroquín Palma. Ya los conozco yo a ustedes. Vamos a ver, Marroquín, Carla. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es más? Gracias, Rubén. Licenciado, nosotros somos Aquino Galvez, Wendy, Karina. Ujú. Permítame, solo voy a escoger aquí un color para marcarlas. Ay, no encuentro qué color ponerles a ustedes. Bueno. Aquí no. Ajá. Sí, está también López Shakpot, es Catherine Aide. Ay, Sí, yo, ya. Carranza Rodríguez. Ajá. También está, ahorita le digo, González Marisabel. Ujú. Y Chicay Esmeralda. Muy bien. ¿Alguien más? Lick, ¿Algún otro disculpe. grupo? Sí, le quiero agregar a otra persona más en el grupo de Andy, de Mercedes y de Diego. Vamos a ver, Andy, ¿qué color les puse a ustedes? No vi, fíjese, Lick, disculpe. Lick, ¿Qué nosotros apellido no tenemos así. ¿Qué apellido ¿Perdón? es Andy? ¿Qué apellido Suárez. es Andy? Ajá, bueno, están en amarillo. Ah, bueno, la Ajá. otra persona sería Catherine Vidalia Pérez Mejía. Ah, ya la agregamos hoy. Ya, Ya la muy ubicó, bien. ¿verdad? Ya, Ah, ajá. ahorita le doy el otro, Lick, disculpe. Vamos a ver quién más agregó gente. Yoli. ¿Quién yo? Heidi. Heidi, hoy ha estado usted muy callada. Así soy yo, Lick. No. Lo que pasa es que hay que darle No, oportunidad a los no. otros compañeros. Pero sí estoy poniendo atención. Bueno, a ver, Heidi.
estaría siendo Rosemary Cuscún Rodas. Margarita Rosemary Cuscún Rodas. Sí, sí. También Juan Carlos, creo que es apellido Yuk. Ustedes no les estoy compartiendo la pantalla ahorita. Ustedes no están viendo el cuadro, ¿Sí? bien. Sí, bueno. 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 Juan Carlos. Ujú. Y yo creo que es apellido Yuk con Y. Juan Carlos. No lo encuentro acá. Él Carcus. escribió hoy. Juan Ajá, Carlos Carcus. Carcus, ahí está. Ajá. Ajá. Y déjeme ver, acá tengo los otros dos. El otro chico se llama Jairo Pérez. Muy bien. Y Luis Andrés Velázquez. Bueno, ya me dijo 5, ¿verdad? Ajá. Muy bien, gracias, Heidi. Gracias. Lick, disculpe. Ya tengo la otra persona, Lick. Somos de Me color amarillo. Sí, a Ande. ver, ¿quién? ¿A quién más? Sería Andrea Pic Chopin. Muy bien. Ahí estaríamos los 5 ya, Lick. Bueno, hay algunos alumnos ahí que están todavía sin incluirse, ¿verdad? Entonces, miren, pues. ¿Licenciado? Sí. Es que estábamos hablando en el grupo y al parecer me había unido al grupo de Heidi, pero no me mencionó. ¿Qué apellido es usted? Es que Mejía, Mario. Mario, yo creo que no lo tengo por aquí. Vamos a ver. Abajo. Ah, sí. Mario es mi conocido del semestre pasado, ¿va? Así es. Vamos a ver, pero no encuentro ese colorcito. Mira, es que les puse un color así mero coqueto, ¿ah? Mero exótico. Sí, hombre, disculpe, pero bueno, estamos. Muy bien, Mario, gracias. ¿Quién más? ¿Anyone else? Si no, se los rifan ustedes. Bueno, entonces vamos a tener el grupo 1, el de Wendy Karina. Ese grupo va a ser el grupo 1. Y van a presentar el 20 de marzo. Lick, yo tengo mi grupo. Permítame. El grupo de Juan Carlos Carcus va a ser el grupo 2 y van a presentar el 10 de abril. El grupo de Rubén va a ser el grupo 3 y van a presentar el 24 de abril. Y el grupo de Elsa Loami Chabac va a ser el grupo 4. Van a presentar el 22 de mayo. Vamos a ver de qué color me falta aquí. Creo que todos los grupos ya tienen fecha, ¿verdad? Estaríamos Vamos nosotros, a ver, Lick, me el falta color este amarillo. un moradito aquí. Ah, sí. El de Mercedes. Sí, Lick. El de Mercedes sería el 29 de mayo. Hay un celestito aquí que no sé si es el grupo de Carla. Si el grupo de Carla es diferente al de Rubén Omar, ¿verdad? O es el mismo color. Es el mismo, licenciado. O sea que nos falta hacer un grupo, creo yo. Lick, yo tengo mi grupo, pero me hace falta una persona, pero ¿Quién no me es? escribe. Rafa. ¿Qué apellido es, Rafael? Disculpe. Rafael Velázquez.
Y también va el Espéreme, pues, Imoscoso. espéreme. A usted le vamos a poner color de varón aquí, mire. Un grisito ahí para que... Vamos a ver. Licky, nosotros en nuestro grupo tenemos uno adicional. No sé si lo podemos mejor solo pasar a ese grupo. Moscoso Carrillo, permítame. ¿Quién más? Ajá. Rafael. Y Cindy, ahorita le digo el nombre. Pamal. Cindy Pamal Cruz, ajá. Ajá. Van 3. Y la persona que dice Heidi, pero no sé. ¿Quién es Heidi? El que nosotros tenemos adicional. Ajá. ¿A quién se sería- quieren quitar ustedes? Dígame. Ahí sí que rifado, pues no los conocemos. ¿Quién es? El último chico que le dijo que estaba en nuestro grupo, es que no tengo su nombre, creo que se No llama sé. Mario. Mario soy yo. Quisque. Mario Quisque lo vamos a pasar entonces con el... Ya ve, pues le vamos a quitar el color ese. Mario Aníbal Quisque. Va. Ajá. Hay unos ahí que están pendientes, pero entonces el color gris va a presentar. Ese tema se rayaron porque ese tema es bien chilero. El 29 de mayo. Entonces, Lique, ya el 29 de tienen... mayo somos nosotros, dijo el grupo 5, ¿verdad? Mercedes y Kik le habla. Ah, perdón. Entonces, vamos a ver. 29 de mayo. Sí, Ajá, 29 de mayo vamos a tener 2 presentaciones. Ok, entonces el grupo 5 somos nosotros. Bueno. Ahí quedó sin repartir David Ernesto, Karin Raquel, Carlos Fernando. Ahí ya cada quien va a ver después para dónde se van. No me dijo qué tema me toca. Por favor, ¿quién me habla? Rafa, ¿Quién? no me dijo qué tema. Es la bolsa de valores. Ah, gracias. Bueno, entonces para el 20 de marzo es la inflación. 7 de abril la política fiscal. 24 de abril la política monetaria. 22 de mayo tipo de cambio y política cambiaria. 29 de mayo política comercial. Y 29 de mayo la bolsa de valores. Por favor, tomen nota de esas fechas porque yo creo que ese día se van a jugar ustedes la clase. Bueno, les Licenciado, una agradezco. pregunta. ¿Sí? Es que el 29 de mayo hay 2 grupos, pero no sé, yo soy del grupo número 5. No sé si sería la política comercial o la bolsa de valores. Es política comercial. ¿Quién habla? Diego Rosales. ...29 de mayo dijimos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su apellido? Rosales Rivera. Él está con nosotros, Mercedes y Kik y Andy Suárez. Entonces no le toca la bolsa de valores, sino que le toca la política comercial, me parece. Política comercial. Bueno, cierro este archivo. Ya está dicho. Les voy a pedir por favor que abran una página web, que abran la página, que pongan su explorador de internet y escriban vanguard.gov.gt. Yo aquí la tengo, ya está yo la tengo en la pantalla, no sé si ustedes ya la tienen. Ya, Lick. Bueno. Entonces, ahora, por favor, busquen aquí. Por aquí dice estadísticas macroeconómicas.
Ya lo tienen, estadísticas macroeconómicas. Aquí abajo, aquí está mi cursor. Ya. Se meten ahí. Y les sale este menú. Luego, por favor, les dije que cerraran el micrófono, pero si me hacen favor de irme confirmando, si van bien. ¿Sí pudieron ingresar ahí? A mí Yo todavía me sí. está cargando la página. Yo sí ingresé, licenciado. Bueno. Bueno, vamos a avanzar porque ya nos queda poquito tiempo. Luego, donde dice actividad económica, aquí, en la segunda. Y les va a salir este menú. Después se van a meter donde dice Producto Interno Bruto Anual. Y les va a salir este menú. Aquí hay 3 menús porque hay cuentas nacionales en Guatemala. Todavía cuando yo estudié en la universidad usábamos la base de 1958, pero eran datos muy desactualizados. La base no era adecuada. Entonces, ahora se usa el 2013. Hubo un tiempo que usaron el 2001. Ahora tenemos la base del 2013. Entonces, estas estadísticas que vamos a ver acá están en quetzales de 2013. Por favor, denle clic ahí en 2013. Disculpe, fíjese que mi internet se puso mero feo, o sea que no puede repetir después de que entráramos a Producto Interno Anual. Si quieres te mando el link por el grupo de WhatsApp y ya solo le das clic y te va a llevar hasta donde estamos. Muy bien, Va, ahí en gracias. Producto Interno Bruto Anual le damos año 2013, que es el año de referencia. Después le vamos a dar en cuadros estadísticos. Hay uno que se llama cuadros estadísticos detallados y uno que se llama cuadros estadísticos resumidos. Vamos a usar los dos. Primero metámonos al de cuadros estadísticos detallados. Y aquí nos va a salir todo este menú. Y entonces nos vamos a resumen de principales indicadores. Y ahí nos va a salir un cuadro. Yo ya lo tenía abierto aquí en mi computadora. Y nos va a salir este cuadro. Entonces, este cuadro, cuando ustedes quieran ver estadísticas económicas, pues realmente a uno se le facilita porque yo uso bastante estas estadísticas, pero hoy les quise mostrar cómo se buscan. Y aquí van a encontrar ustedes en ese cuadro, en la primera pestaña, un índice de los cuadros que tiene ese cuadrito. Ahí se resume un montón de cosas. Entonces, miren, digamos el 1.1 tiene Producto Interno Bruto por tipo de enfoque, que tiene el gasto, tiene la producción y tiene el ingreso. Y vamos a usar la opción 1.2, que es la pestaña 1.2, porque fíjense que tiene estos cuadros, están en volumen de producción. Digamos, hay unos que tienen toneladas, quintales, metros, otros que tienen las tasas de crecimiento, porque en economía, en el análisis macroeconómico se usa mucho las tasas de crecimiento de año con año. Pero aquí vamos a ver hoy el de
el de por tipo de enfoque es la 1.2, que es la pestaña 1.2. Entonces nos vamos a ir a esa pestaña. Y este es un cuadro, digamos, que resume cómo está integrado el PIB de Guatemala desde los 3 enfoques. Entonces, miren, aquí tenemos una serie del 2013 al 2018. Y aquí está en cantidades. Estas cantidades son quetzales del 2013. ¿Verdad? Aquí dice millones de quetzales en medidas encadenadas de volumen con año de referencia 2013. Quiere decir que son quetzales de 2013. Son millones, o sea, son 6, digamos, aquí en el 2013 el primer dato que aparece es de producción, 694.946 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver por el enfoque de la producción, es que es el primer enfoque. Y aquí desglosa el total de la producción. Eso no lo vimos hoy nosotros, pero es un cuadrito que ellos hacen en el Banco de Guatemala. Usa el total de la producción, incluyendo productos finales y productos intermedios, menos el consumo intermedio, que es estos 302.000 millones. Lo restan, ¿verdad? Lo restan la producción intermedia y da los productos finales, 392.000 millones. Le suman impuestos y da un PIB de 416.000 millones para el 2013, según la producción, ¿verdad? Pero ese enfoque no lo vimos nosotros hoy, ¿verdad? Ese es otro enfoque, que les decía yo que yo me recordaba que eran 4, es ¿verdad? Que al producto total de bienes finales e intermedios se le resta la producción de bienes intermedios, ¿verdad? Y aquí le agregan algunos impuestos y eso da el PIB. Pero sí, nosotros hoy vimos el enfoque del gasto y aquí pueden ver ustedes que para Guatemala, para el 2018, permítanme, voy a conectar mi batería. Bueno, ahí estamos. Les decía yo que para el 2018 el Producto Interno Bruto medido en quetzales del 2013 es de 494.000 millones de quetzales, dividido en 486.000 millones de quetzales de consumo. Formación bruta de capital es lo que se llama inversión, 69.000 millones de inversión, más exportaciones 104.000 millones y de importaciones 166.000. Digamos, ¿por qué aquí las exportaciones se suman y por qué se restan las importaciones? Porque, digamos, todo lo que se consumió o lo que se compró en Guatemala de consumo final y de inversión son estos dos, 486.000 más 69.000. Dan como 550.000, digamos. No sé, ahorita no tengo calculadora. Si sumo eso, es todo lo que se consumió y todo lo que se compró en Guatemala en ese año, pero parte de eso fue importado. Entonces, como lo que nos importa ver es lo que se produjo en Guatemala, todo lo que está aquí que se importó, que son estos 166.000, lo restamos. Y como esto fue lo que se consumió aquí en Guatemala, lo que se compró, pero también hubo cosas que se produjeron, que se mandaron al exterior. Entonces, por eso a lo que se consumió aquí, le sumamos lo que se produjo aquí en Guatemala y que se vendió en el exterior, que son estos 104.000. ¿Verdad? Entonces, eso nos da lo que se produjo aquí en Guatemala en total, que son 494.000 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, este es el enfoque. Yo esto se los quise mostrar para que vean ustedes que cómo el Banco de Guatemala lleva estas cuentas nacionales. Aquí hay un montón de cuadros, ¿verdad? En el portal que vimos. Y aquí están los porcentajes. Miren, cómo digamos, del PIB, un 164.000 fue bueno, esto es el enfoque de la producción. Esto, por favor. Estamos viendo aquí en el enfoque del gasto. Del total del PIB, un
un 98% en el 2008 fue de consumo, un 14% de inversión, pero lo que se exportó del total del PIB fue 21% y se importaron un 33% de bienes. Digamos, aquí está por este enfoque, ¿verdad? Del gasto. Por aquí tenemos enfoque de la producción. Lick, disculpe, pero dice que ¿Sí? tengo una última clase, no sé si le molestaría. Perdón, que ya me se nos terminó el tiempo. Bueno, entonces damos por terminada la clase hoy aquí. Por favor, empiecen a trabajar en sus temas, los temas que les quedaron asignados. Hagan la tarea para esta semana y las voy a poner en el portal hoy en la tarde. Es la presentación de un capítulo que les queda de lectura. Y les deseo muy buena semana. Marisabel estaba levantando la mano ahí, no sé si todavía quiere participar. Sí. Miren, no se desconecten, déjenme tomar la lista. Voy a ver cómo se toma la lista de aquí. Descargar la lista de asistencia. No sé si ya con eso salió aquí la lista. ¿Alguien de ustedes sabe en dónde puedo ver la lista después? Si no estoy mal, se la descarga en un documento de Excel. Fíjese que dónde? le quiero hacer una pregunta. Sí. En un documento de Excel, recuerdo que se lo descarga a los otros licenciados. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. No sé quién quiere Licenciado, hacer. le quiero hacer una solicitud. Ajá. ¿Usted podría hacernos favor de enviarnos como la fotografía para clasificar los colores? Es que en nuestro grupo tenemos confusión con quién sí estaba y quién no. Del color gris, por favor, al grupo de WhatsApp. Aquí está la lista, mire. El grupo gris está Leslie Moscoso, Cindy Pamal, Mario Quisqué y Rafael Velázquez. Hay cuatro. Todavía pueden agarrar uno de los que están libres. En libres está Karin Erazo, Carlos González y David White. Bueno, está bien. Únicamente esa era mi solicitud. Gracias, Lick. Bueno, muy bien. Gusto de saludarles. Buenas tardes, Buena semana. Feliz tarde. Buena semana.